Ok, vamos a estar en pie. 1 de Juan, capítulo 2. Vamos a leer la lectura. Primero de Juan, capítulo 2. Vamos a estar mirando de versículo 12, 13, 14. ¿Cuántos están ready para recibir el mensaje hoy? No quiero que se duerman, ¿ok? A veces venimos a la iglesia y estamos cansados y no hay energía y tenemos situaciones en la casa y estamos pensando sobre eso. ¿Cuántos están pensando del almuerzo? Solamente yo. Robert, tú y yo. Estamos ready. Antes, en el pasado, cuando los chinos estaban aquí, a frente, pues el olor de la comida llegaba en las ventanas. Y ya la iglesia y los hermanos ya estaban desmayados a mitad del camino del mensaje porque tenía ese olor de la comida y tuvimos que cortar el mensaje. Eso fue en el principio, ellos se fueron rápidamente cuando yo llegué. Pero hermanos, cada vez que lleguemos a la iglesia y abrimos la palabra de Dios, es un privilegio para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y yo te prometo que Dios siempre tiene algo para ti. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos que prepararnos para recibir bendiciones. Yo quiero la bendición de Dios para ti. Yo quiero que Dios te cambie. Yo quiero que Dios te enseñe para que tú puedas crecer en su vida espiritual. Pero es algo que tú tienes que desear también. Esta mañana tú y yo vamos a disfrutar estos pasajes, este versículo, y vamos a pedir que Dios nos ayude a entender. Primero de Juan, capítulo 2, vamos a ver 3 versículos, esta próxima palabras del apóstol Juan a estos cristianos, y después vamos a masticarla un poquito y vamos a dejar que Dios me enseñe su vida lo que este pasaje significa y cómo Dios te va a cambiar su corazón. Versículo 12 dice así: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Señor, gracias por este momento. Gracias, Señor, por estos 3 versículos que vamos a estudiar. Es un pasaje difícil para entender, pero yo sé que tú tienes algo grande para nosotros, y ayúdame, Señor, que yo puedo explicar y que la iglesia puede entender este pasaje, las palabras tuyas para nosotros, y Señor, que podemos examinarnos a nosotros mismos para dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros y nos enseñe sobre estos versículos. Te pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Me puede tomar asiento. Nosotros estamos estudiando 1 de Juan, versículo por versículo, y estamos disfrutando todo que el apóstol Juan tiene que decir y hablar a estos cristianos. Algo importante durante estos mensajes, desde capítulo 1 al capítulo 2, el apóstol Juan está enfocado en nuestra vida espiritual. El mensaje principal, caminando en luz. El apóstol Juan quiere que nosotros caminamos o vivimos en la luz. Si vivimos en la luz, significa que yo estoy viviendo bajo el Señor. Dios es luz y Él quiere que nosotros seamos la luz. Juan está enfocado en mi vida personal con el Señor y cómo el Señor quiere que nosotros crezcamos en Él. Esta mañana el mensaje, el título es Cristianos reales crecen. Cristianos verdaderos crecen. Hermanos, si tú eres un cristiano real, un cristiano verdadero, eso significa que en su vida personal tú estás creciendo. Ojalá que en su vida esta mañana tú dices: pastor, es correcto, yo he crecido este año.
O yo estoy creciendo desde el momento que yo recibí a Cristo, en cualquier edad eso fue, desde ese momento hasta ahora, yo estoy viendo un crecimiento en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Ojalá que no es igual desde este momento que recibiste a Cristo hasta ahora. Tú dices, sí, hay crecimiento, pero tristemente hay muchos que han estado como cristianos aún en la iglesia y no están creciendo espiritualmente. Y el apóstol Juan está enfocado en nosotros, aún Él quiere que nosotros nos examinamos y Él nos va a dar algo importante para nosotros examinarnos a ver dónde yo estoy espiritualmente. Yo quiero que tú esta mañana puedas examinar su vida y dejar que el Señor te ayude a entender dónde tú estás espiritualmente. Por eso puse a cristianos reales, crecen. Si tú eres un verdadero cristiano, tú vas a crecer. ¿Por qué? Porque tú tienes un deseo para aprender de la palabra de Dios. Tú tienes un deseo para que Dios obre en su vida. Tú tienes un deseo para levantarte por la mañana y leer la palabra. Tú tienes deseo para orar. Tú tienes deseo para que el Espíritu Santo que vive en nosotros obre en mi vida para que yo pueda crecer para ser más como el Señor. Eso que Dios desea para nosotros. Dios no quiere que tú te quedes ahí haciendo igual y sin deseo para crecer. Y hermanos, no te ponga cómodo espiritualmente que no hay crecimiento en su vida. No te ponga cómodo en su vida espiritual que ya no está creciendo. O tú miras atrás en su vida y dices, wow, cuando yo era joven, yo crecí grandemente en mi vida espiritual y el Señor me mostró y me enseñó grandemente. Yo estaba sirviendo al Señor en la iglesia, pero ahora, ¿qué ha pasado en mi vida? ¿Yo realmente estoy creciendo espiritualmente? Tú esta mañana cuando estás examinando su vida, tú puedes decir que esta mañana Dios te ha ayudado a crecer aún este año 2022. Desde enero hasta ahora, estamos en marzo. Dios te ha enseñado algo en su vida que tú has crecido espiritualmente en su vida espiritual. Me atrevo a decir que quizás hay algunos que conocen y dicen, pastor, es correcto, yo, aunque vengo a la iglesia, no estoy creciendo espiritualmente. Y hay muchos cristianos así. Estamos en un tiempo donde estamos cómodos. No entendemos que el Señor viene pronto y no entendemos porque estamos involucrados en las cosas de este mundo en vez de lo que Dios desea para mí. Y Satanás está, se dice en inglés, brainwashing. Está engañándonos para que nosotros creamos que, mira, yo estoy bien en el estado que yo estoy cómodo espiritualmente. Yo vengo a la iglesia, yo doy mi ofrenda, yo ayudo a algunos, pero cuando yo miro a mi vida espiritual en mi corazón, yo no estoy creciendo. Y Dios te quiere enseñar algo en medio de estos 3 versículos sobre tu vida espiritual. Y el apóstol Juan tiene un gran deseo. Y cuando vemos la semana pasada que hablamos sobre amando a su prójimo, y Juan decía que el que dice que está en luz o tiene una comunión con Dios, pero aborrece a su hermano, odia a su hermano, está todavía en tinieblas. Aún Juan dice, el que ama a su hermano permanece en la luz. Y parece que Pablo después de tengo otro mensaje en mi mente de esta noche. Juan está diciendo, vamos a pausar un momento y vamos a hablar sobre su vida espiritual, su vida personal en este momento. Está sacando un momento de hablar sobre su comunión con Dios y ahora él cambia y dice, mira, ¿cómo tú estás haciendo espiritualmente a estos cristianos? Y Juan contesta a esta pregunta, ¿qué es ser cristiano? Hermanos, ¿qué significa ser cristiano en su vida?
¿Qué significa tú vivir una vida para ser más como el Hijo, como Jesús? Quizás tú no deseas. O quizás tú no quieres pasar tiempo leyendo la Biblia y orando y quieres pasar tiempo ya. Yo estoy seguro que yo voy para el cielo, tengo Jesús en mi vida, pero aquí me quedo. Hermanos, para cambiar nuestra vida, que es ser cristiano, es cuando la vida cambia completamente. Es un cambio en su vida, sus acciones, sus palabras, su actitud, su comportamiento. Es un cambio en sus pensamientos. Los pensamientos que tenía antes de salvación no son los pensamientos que tengo ahora, porque Dios me ha cambiado. Yo soy una nueva criatura. Es un cambio en su corazón por dentro. Lo que yo deseaba antes, no lo deseo ahora. Yo deseo las cosas del Señor. Y a un cambio grandemente. Cristianos verdaderos son maduros y se mueven adelante. Hay un movimiento en su vida. No todos se mueven rápidamente. En la iglesia hay algunos que están aprendiendo, son nuevos y están moviéndose poco a poco. Hay otros que leen su Biblia cada día y ellos, el movimiento de crecimiento para ellos es más rápido. Hay otros, hay diferentes etapas, movimientos en la iglesia. No todo está creciendo en la misma rapidez o el mismo movimiento, pero hermanos, es importante que todos estén moviendo y creciendo. Cuando vemos estas etapas, en la familia hay etapas. En la familia tú tienes niños pequeños, tienes jóvenes, tiene jóvenes adultos, tiene adultos y tienen esa etapa donde se encuentra William Feliciano y Edwin. Allá arriba no se ve tanto. Son diferentes etapas en la familia. El bebé no entiende lo que el mayor entiende. Tiene diferentes comportamientos, diferentes pensamientos y son diferentes etapas. Quiero darte otros ejemplos para que podamos entender dónde nosotros vamos. En el gimnasio, cuando tú vas al gimnasio, pues hay diferentes etapas ahí. Hay personas que pueden alzar pesas grandes. Hay personas que no. Yo me recuerdo, antes de la pandemia, yo llevé a Isaías conmigo al gimnasio y yo estaba ahí levantando grandes pesas y Isaías tenía uno de 5 libras. Dice, Isaías, yo no me puedo ver contigo ahí con 5 libras. Él luchando con 5 libras, ¿verdad? Y yo me fui, yo dejé a Isaías solo ahí para que otros. Pero hay personas con diferentes etapas. Algunos que pueden grande, algunos que no pueden. Algunos que pueden correr rápido, algunos que no pueden. En el trabajo hay diferentes etapas. Depende, si hablando de electricidad, pues hay personas que ya salieron de colegio, no saben mucho sobre eso. Hay otros que han trabajado en eso por 30 años y tienen más sabiduría, y hay diferentes etapas de estos trabajos. En juegos de PlayStation, los que juegan juegos así, Alex y Yamil, para aplicar a ellos no juegan. Ellos tienen diferentes niveles. Empieza con E1 y 2 y 3 y hay unos que juegan mejor que otros y hay otros que no, y hay diferentes etapas. En la iglesia, y vamos a estar mirando esta mañana, en la iglesia hay diferentes etapas, ¿verdad? Algunos que están aprendiendo son niños, son bebés, algunos que son jóvenes y algunos que son mayores y son bien conocimiento de la palabra de Dios, y hay diferentes etapas en la iglesia. Aún en su vida espiritual hay diferentes etapas. En un momento cuando era joven yo estaba creciendo, estoy creciendo y llegué a un momento donde ahora yo tengo conocimiento de la palabra de Dios y soy maduro. También Juan está dando una medida de esa vida cristiana. Recuerda, cuando hablamos de medida, cuando eran jóvenes y tenían niños, tú querías medir el crecimiento de ellos. ¿Y qué tú hacías? Pues tú le
ponía al niño a la pared, ¿verdad? En la pared, y ¿qué tú hacías? Cogía un lápiz y marcaba. Y el próximo año, cuando cumplía años, pues le marcaba otra vez. Y le marcaba otra vez. Y algunos, como Isaías, cuando llegó a los 16 años, fue de acá abajo, se mantuvo chiquito y un día se levantó y estaba acá arriba. Algunos cogen cemento y ponen sus manos en el cemento cuando son pequeños. Y después cada crecimiento en su vida, ven sus manos crecer y es una manera de ver ese crecimiento en su vida. Algunos guardan fotos. No sé cuántas personas todavía tienen photo albums donde se metían fotos adentro. Eso no existe más nada. Ahora tú tienes que ponerlo en un pendrive, ¿verdad? Y entregar a su familia. Mira, todas las fotos están aquí. Pero antes, nosotros todavía lo tenemos, ¿verdad? Que tenían todas las fotos, lo ponían en un libro y cada libro tenía una foto y tenía muchas fotos y ahí tú podías ver el crecimiento de las personas. Cuando eran pequeños, en la página 1, hasta que están jóvenes y ellos, esos libros, cuando mis niños crezcan, pues yo les voy a entregar el libro de ellos que nosotros preparamos desde pequeño para que se lo lleven y pueden compartir con sus niños cuando ellos eran pequeños. Pero hoy en día, pues la manera de guardar fotos es, te voy a mandarlo por internet y ahí mismo tú puedes recibir el álbum de ellos en su celular y ver esas fotos. No lo lleven más a Walgreens y tienen que esperar 1 hora o 2 horas para que reciban sus fotos. Como antes que se ponía en un vasito el tubito y lo entregaba y esperaba 2 o 3 días y después te daban las fotos y esto. Los jóvenes no saben nada de eso, ¿verdad, Yamil? No saben nada de eso. No saben. Pero hoy en día ellos toman fotos y ustedes dicen, ¿qué es eso? Porque es al revés, porque la tecnología hoy en día ha avanzado y la manera de que se toman fotos, hoy todo tiene una cámara. Antes la cámara, me acuerdo antes que arriba de la cámara se ponía un flash, era bien largo. Y tomaba la foto y después tenía que dar vuelta para que siga la próxima y no podía abrirlo porque si se abre se daña todas las fotos y te daban negativos y todo eso. Estamos viviendo en un tiempo difícil y mira, en 10 años, quién sabe lo que va a pasar con las fotos. Hermanos, vamos a ver lo que Juan tiene que decir sobre este crecimiento espiritual de nosotros y vamos a estudiar estos versículos. Vamos a mirar primeramente aquí en versículo 12. Quiero que me sigan porque hay unos detalles difíciles para entender y quiero tratar de explicarla para que tú y yo podamos estar en la misma página en cuanto a estos versículos. Pero vamos a empezar aquí en versículo 12, 1 Juan capítulo 2, versículo 12. Y Juan escribe a los cristianos sobre su madurez espiritual. Esa es la enseñanza que vamos a recibir esta mañana. Hablando sobre su madurez espiritual. ¿Dónde estaban estos cristianos en cuanto a niveles que Juan nos da a nosotros? Porque él quería que ellos entiendan que no todos somos igual en cuanto a crecimiento. Es interesante en versículo 12, cuando empezamos este versículo, dice, os escribo. Está hablando en el presente, yo estoy escribiendo a ustedes. Juan le escribe algo importante, os escribo a ustedes estos detalles, dice a vosotros. Esa frase, os escribo, solamente en estos 3 versículos se encuentra 6 veces. Ya lo leímos esta mañana y ya tuviste todas las veces que Juan dice, os escribo. A los padres, os escribo. Los jóvenes, os escribo. A los hijitos. Está diciéndonos a nosotros que está escribiendo estos detalles. Esta palabra es algo importante. Aún lo menciona 6 veces para que nosotros entendamos que Juan está escribiendo estas palabras. Sabemos que son palabras del Señor, pero es interesante la manera que el apóstol Juan está empezando estos versículos.
os escribo a vosotros, cristianos. Sabemos el contexto que el apóstol Juan está hablando específicamente a estos cristianos. Después ahí tiene una coma y sigue con una palabra que es hijitos. Sabemos en capítulo 1 que Juan usó esta palabra hijitos refiriendo a estos cristianos por el amor que tenía para ellos. Decía hijitos, era como un padre para ellos. Los padres le llaman a sus hijos hijitos. Y aquí vemos esta palabra otra vez, hijitos, pero quiero que entienda que en este versículo está hablando a todos los cristianos, no una persona específica, no un grupo específico. El apóstol Juan se refiere a estos cristianos y le dice a ellos, escribo a vosotros hijitos. Está incluyendo a todos. No hemos llegado a los niveles todavía. Es un versículo dirigido a todos los cristianos que Juan está hablando. Ahora, en los próximos versículos nosotros vamos a ver 3 diferentes grupos. Padre, jóvenes, hijitos. ¿Ok? Es bien importante que nosotros entendamos esos grupos y quiero que sepan que Juan no está hablando de un padre físicamente o un joven específicamente o un niño específicamente. Juan lo está usando como un ejemplo de estas etapas refiriéndose a la vida espiritual en la madurez de las personas. Aunque tú veas padre, aunque tú veas joven, aunque tú veas hijitos, tenemos que entender en versículo 13, versículo 14, que está hablando sobre estas etapas de nuestra vida espiritual. Y hermano, escuche bien, esta mañana tú te vas a poner a ti en una de esas categorías. Tú vas a ser un padre, tú vas a ser un hijo o tú vas a ser un hijito. Pero en versículo 12, para empezar este ejemplo, él empieza hablando a hijitos usando esta palabra para que se refiere a todos y nosotros vamos a ver por qué. Os escribo a vosotros hijitos porque vuestros pecados os han sido perdonados. Interesante que cuando ahí en versículo 2 el apóstol Juan usa la palabra vosotros, él se está incluyendo a él mismo, porque vuestros pecados, nosotros todos hijitos, los cristianos, vuestros pecados os han sido perdonados. En el pasado, en el presente, en el futuro, cada persona, cada cristiano que ha recibido a Cristo como su único Salvador, sus pecados os han sido perdonados. Aún esa frase, os han sido perdonados, está hablando del pasado. Ya Jesús pagó por nuestro pecado. Esos pecados ha sido perdonado. Ya Jesús la perdonó. Ya Jesús sacrificó su vida en la cruz por nosotros. Ya lo hizo por nosotros. Aún los pecados que hacemos esta mañana, podemos decir, os han sido perdonados nuestro pecado. Gracias, Señor, que Dios o Jesús en este sacrificio que hizo por nosotros pagó por mis pecados. Hermanos, cuando tú y yo entendemos eso, yo estoy viviendo una vida pecaminosa como humano porque estoy en la carne, pero Dios me perdona a mí por mis pecados. Todo que yo hago que ofende a Dios, Dios ya me perdonó de ese pecado. Cuando nosotros realmente entendemos la grandeza del Señor, lo que hizo por mí, cuando nosotros hablamos, Dios pagó por nuestros pecados, dentro de ti debe tener ese gozo que ya Dios perdonó, que ya me perdonó por los pecados de pasado, presente y futuro, y esta gran bendición. Hermanos, tú debes tener gozo en su vida que Jesús perdonó por sus pecados, lo que hicieron en el pasado, lo que van a hacer hoy, lo que van a hacer mañana. Todo fue hecho en la cruz por nosotros y eso me da gozo. Y el apóstol Juan está diciendo, vosotros,
vuestros pecados os han sido perdonados. Y esta palabra perdonados es separado, sacar de nosotros. Dios sacó esos pecados de nosotros, lo pagó en la cruz por nosotros. Y cada vez que yo peco, yo sé que Dios me perdonó. Ahora, eso no me da la libertad, escuche bien, no me da la libertad para yo pecar sabiendo que Dios me va a perdonar. O sabiendo que hizo ese sacrificio en la cruz. Dios ya pagó por mis pecados, ya yo puedo seguir pecando porque ese pecado es perdonado. Y muchos están viviendo así, pensando que Dios le va a perdonar. Sabemos el proceso, necesitamos arrepentimiento en nuestra vida. Dios, perdóname por mis pecados. Dios es fiel y justo para perdonarnos, dice en el mismo libro, y en ese momento Dios te perdona. Pero eso no significa que te da permiso, Romanos capítulo 6, versículo 1, permiso para seguir pecando. Pero qué bendición es nosotros saber que en la carne, porque yo fallo a Dios y yo estoy viviendo en la carne, hay tiempos donde yo voy a pecar y Dios me perdonó por esos pecados. Pero mira las últimas 3 palabras aquí en versículo 12, dice por su nombre. No en nuestro nombre, no es nada que yo hice. Es solamente por el nombre de Jesús. Nosotros todos compartimos con esta promesa. Si tú no conoces a Cristo como su único Salvador esta mañana y está presente aquí con nosotros, pues sus pecados no están perdonados. Tú tienes que venir al Señor, pedir perdón por sus pecados, creer en lo que hizo en la cruz por ti, invitarlo a que venga a su vida como su Señor y Salvador. Y ahora tú puedes dar esta promesa. Ahora esta promesa es para ti. Dios es fiel y justo para perdonarte. Sus pecados han sido perdonados por el nombre de Jesús, por lo que hizo Jesús en la cruz por mí. Y solamente por su nombre, no por otro nombre, no por mi nombre. Y Dios dice por su nombre para que su gloria y honra es dado a Jesús. Y esto nos da gozo, nos da alegría. Y si no te da gozo esta mañana que Dios ha perdonado sus pecados, pues tiene que examinar su vida, examinar su gozo y recordar de dónde tú veniste antes de salvación, dónde tú estabas, cómo tú estabas viviendo antes de salvación y dónde tú estás ahora. Tenemos que ver la grandeza de su pecado. Yo ofendí al Señor. Mis pecados son grandes y ahora vemos la grandeza del perdón. Hasta que yo no vea la grandeza de mi pecado, yo no voy a ver la grandeza del perdón de Dios. Es importante. Ahora que entendemos versículo 12 que Juan está hablando a estos hijitos, a todos los cristianos que están ahí. Ahora vamos a llegar a esta separación y vamos a dividir y ver estas diferentes etapas de nuestra vida espiritual para que nosotros podamos entender. Versículo 13. Otra vez el apóstol Juan está hablando en el presente. Os escribo a vosotros. La segunda vez que nosotros vemos esta misma frase, dejándonos saber que el apóstol Juan está escribiendo esto, algo bien importante. Os escribo a vosotros, ahora dice padres. Versículo 12 estaba hablando a todos, usando la palabra hijitos. Ahora es más específico, ahora a los padres. Los padres aquí está yendo, el apóstol Juan está yendo en reversa. Nosotros vemos el crecimiento entre hijitos primero, los nuevos creyentes, después los jóvenes, después los padres. El apóstol Juan empezó este versículo al revés. Está empezando con los más maduros, los padres, después los hijos o los jóvenes, después los hijitos. Vamos a ir en esa manera, pero entendemos que está empezando con los más maduros. Padres son los maduros en la fe. Son esas personas, esos cristianos que son maduros, que han sido cristianos por muchos años. Y déjame decir, porque
Porque tú eres cristiano por 30 años no significa que tú eres maduro. Pero está hablando esto a esta persona específica, los padres. Ahora, padres incluye, obviamente, las damas, los caballeros. Se está refiriendo a ellos en esta etapa, lo más grande, hombres y mujeres espirituales. Pero mira lo que dice sobre los padres. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Esos son los maduros que han crecido grandemente y fuertemente en los años, que son padres, ahora son maduros en la fe. Y dice al que es desde el principio. Aquí está hablando del principio de salvación para esa persona. Desde el momento que yo recibí a Cristo, de este principio, o podemos decir aún el principio cuando Jesús murió en la cruz, pero sabemos que es un largo tiempo que esta persona ha conocido al Señor, ha crecido en el Señor y Dios le ha ayudado, es una persona madura. Padres, ¿por qué? Porque conocéis al que es desde el principio. Que eso, si está aquí esta mañana y es un cristiano por muchos años, han crecido en el Señor y está firme en su fe, es una persona maduro que está leyendo su Biblia cada día, tiene versículos memorizados, lo tiene en su corazón y conoce las doctrinas de la Biblia, pues tú es considerado con el apóstol Juan aquí como padre. Esa es tu etapa. Pero vamos a ver los jóvenes, o esta etapa de los jóvenes. Dice ahora, os escribo a vosotros, está usando esta frase cada vez que presenta otra etapa. Os escribo a vosotros jóvenes. Estos jóvenes no son padres, estos jóvenes no son hijitos. Recuerda que estamos hablando en las etapas espirituales. El padre es el maduro. Ahora llegamos a los jóvenes. Él no es tan maduro como los padres, todavía tiene que crecer, pero todavía no es un nuevo cristiano, un hijito, está ahí en el medio. Se supone que en esta palabra jóvenes son de la edad de 24 a 40 en esa edad. No estamos hablando de jóvenes de 16 años, 12 a 16 hasta 18. Estamos hablando de jóvenes adultos desde 24 años a 40, en esa edad, esta etapa, estas personas que están en este grupo. Pero estos jóvenes pues están más activos, tienen un fuego en ellos para servirle al Señor y estos jóvenes activamente como son ahora, y por eso Juan está poniendo estas etapas, porque podemos entender que los jóvenes son los que tienen esa energía para servirle al Señor, y estos jóvenes que tienen un deseo para crecer y un deseo para agradar al Señor, y Juan está poniendo a ellos aquí en el medio. Todavía le falta a ellos. Y quiero decir que los padres no han llegado a la perfección tampoco. Ellos todavía tienen que crecer igual los padres, pero están a esa etapa de madurez. Pero los jóvenes, dice, porque habéis vencido al maligno. Hablando de estos jóvenes. Nosotros no enviamos a la guerra a los padres porque son mayores y no pueden pelear como los jóvenes. Si vamos a una batalla, vamos a poner a Alex y Yamir y Isaías, a los jóvenes ahí a frente. Después los más mayores se quedan atrás y los más mayores se quedan atrás, pero nosotros mandamos a los jóvenes primero en esa batalla. Pero ellos, estos jóvenes, dice aquí, habéis vencido al maligno. Están resistiendo al diablo. Tenemos los padres, los maduros. Tenemos los jóvenes que todavía no son nuevos cristianos y no son maduros como padres, pero están ahí en mitad de camino. Después, el apóstol Juan termina aquí en versículo 13. A la tercera parte, la tercera etapa,
en la vida espiritual de las personas. Dice, os escribo a vosotros, hijitos. Quiero que sepan que nosotros vemos la palabra hijitos en versículo 12 y vemos la palabra hijitos en versículo 13, pero no son la misma palabra. La traducción griega, cuando miramos en la palabra griega, que es el idioma original, vemos diferentes palabras para estos nombres. Por eso es importante, por lo menos los que predican, a mirar al idioma original para realmente entender estos versículos. Hijitos en versículo 12 se refería a los cristianos, a estos que él tenía esta relación a todos, pero hijitos en este versículo es más pequeño, es un bebé. Y aquí se refiere a los nuevos cristianos, los que hayan recibido al Señor ya una semana, 2 semanas y son bebés como cristianos, y Juan les refiere a ellos a hijitos. Pero no está hablando a todos como está hablando en versículo 12, los hijitos. Ahí en versículo 12 se incluye los padres, los jóvenes, los hijitos, porque es un versículo diferente. Ahora llegamos a hijitos en versículo 13, donde significa esta etapa de un bebé. Sabemos eso porque dice, porque habéis conocido al Padre. Por eso sabemos que no está hablando de un hijito físicamente, de un bebé. Es una etapa, un ejemplo que el apóstol Juan está usando para nosotros ver estas 3 etapas de la madurez de un cristiano. Porque un hijito, un bebé, no puede conocer al Padre. Pero aquí sí se usa en referencia a la vida espiritual, pero ahora vemos que sí, este hijito, este nuevo cristiano, dice, porque habéis conocido al Padre, y lo conoció, y es un bebé en cuanto a su madurez. Versículo 13 tenemos 3 etapas. Padre, los maduros, los jóvenes que están ahí en el medio no son padres, no son hijitos, y tenemos los hijitos que son los bebés espirituales. Ya el Espíritu Santo está trabajando en su vida y ya está mostrando en qué etapa tú estás. Esta mañana tú puedes decir, yo soy un padre, yo soy maduro espiritualmente. Algunos quizás están diciendo, no, yo estoy ahí con los jóvenes. O quizás hay algunos que son hijitos, son nuevos cristianos y están creciendo en la obra del Señor. Ahora, el apóstol Juan menciona cada categoría, cada uno 2 veces en estos 3 versículos. Mira lo que dice en versículo 14. Otra vez, pero hay un cambio aquí que quiero que vea. Es una palabra, 2 letras que cambia la manera que dice os escrito. Porque en versículo 12, en versículo 13, dice os escribo. Lo dice 3 veces. Ahora en versículo 14 dice os he escrito. Es más, en el pasado estaba escribiendo en ese momento, estoy escribiendo ahora a ustedes. Ahora en versículo 14 está diciendo, mira, ya yo escribí estos detalles. Os he escrito a vosotros, y ahora está repitiendo lo que dijo en versículo 13. Padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. No nada nuevo ahí, es una repetición de versículo 13. Está recordándonos a nosotros sobre estos niveles de la madurez de un cristiano, y repite de los padres y como ellos conocieron desde el principio, y por eso son maduros, porque han tenido un tiempo largo en la obra del Señor, en el crecimiento del Señor. Ahora vemos los jóvenes otra vez, pero nos dice algo diferente de los jóvenes. Y quiero que vean en este versículo, no menciona hijitos en el versículo 14. ¿Por qué? Porque ya se supone que nosotros entendemos que estos hijitos han crecido. Y no son hijitos más, están creciendo, ahora son jóvenes o son padres. Y por eso no está mencionando hijitos aquí en versículo 14. Pero mira lo que dice sobre los jóvenes.
Dice, os he escrito, otra vez vemos, os he escrito algo en el pasado, a vosotros, jóvenes. ¿Por qué? Hay tres cosas importantes, hermanos, aquí en este versículo que quiero que tú veas porque es una gran aplicación para nosotros en esta mañana y quiero usarlo como una aplicación en este momento. Dice, jóvenes, porque sois fuertes, y ahí la palabra fuerte es poder espiritualmente o poder fuerte en la fe, y la palabra de Dios permanece en vosotros. En otra palabra, la palabra de Dios no se mueve de nuestro corazón, permanece ahí en el corazón para que podamos usar la palabra de Dios para ser de bendición a otros, pero se queda ahí en el corazón. Y habéis vencido al maligno. Vence el maligno, el mal, con poder de Dios y la palabra. ¿Cómo nosotros podemos vencer al maligno? ¿Cómo nosotros podemos vencer a Satanás? ¿Cómo tú puedes esta mañana sacar esas cosas que está pasando en su vida? El enemigo está atacando y el apóstol Juan nos dice a nosotros, refiriendo a los jóvenes, exactamente lo que tú y yo tenemos que hacer para vencer el maligno. Dice, porque sois fuerte. Tenemos el poder de Dios. Hermanos, necesitamos el poder de Dios para nosotros vencer el maligno. No podemos hacerlo en nuestra propia fuerza. No solamente eso, pero dice, y la palabra de Dios permanece en nosotros. Escuche bien, hermanos. Si tú quieres vencer el maligno para que Satanás huye de ti, tú tienes que dejar que la palabra de Dios permanece en nosotros, en nuestro corazón. Ahora, con el poder de Dios y con la palabra de Dios en nosotros, ahora podemos vencer al maligno. Y es bien importante, quizás algunos esta mañana están en esa batalla y tú dices, ¿cómo yo puedo vencer? ¿Cómo yo puedo llegar para sacar esas cosas en mi vida? Y aquí Juan está diciendo, usando a estos jóvenes, el poder de Dios, la palabra de Dios que permanece en nosotros, ahora yo puedo vencer al maligno. Ojalá que tú puedas aplicar eso en su vida en esta mañana para que Dios te ayude, sabiendo que no podemos en nuestra fuerza. Necesitamos el poder de Dios que se encuentra en la palabra. El poder de Dios está aquí y muchos hermanos no lo están usando. Si yo estaba en una batalla y yo necesitaba algo para pelear, yo voy a buscar en mi casa algo que me va a ayudar para vencer el enemigo. Yo voy a buscar la cuchilla más grande. No voy a buscar el butter knife, ¿verdad? Porque eso no va a hacer daño. Yo voy a buscar la cosa más grande en mi casa para yo vencer. Hermanos, nosotros tenemos la palabra de Dios aquí con nosotros. Está en su casa. Aún tú tienes 5 o 6 de ellas en su casa. Y no está usando el poder de la palabra para ayudarte a vencer al maligno. Y tú quieres tratar de hacerlo en su propia fuerza. Y por eso estás desanimado. Y por eso estás sin fuerza. Porque tú no puedes hacerlo solo. Tú necesitas el poder de Dios. Tú necesitas la palabra de Dios dentro de ti para ayudarte a recitar esos versículos. En el momento que Satanás pone algo al frente de ti para tentarte, en ese momento esos versículos, tú lo dices y Satanás va a huir de nosotros. El poder de Dios y la palabra de Dios. Cristianos reales crecen. Hermanos, ¿dónde tú estás? Padre, maduro en la fe, jóvenes, no es padre todavía, pero no es un nuevo cristiano, pero tiene un fuego para agradar a Dios, un fuego para servirle al Señor. Y muchas veces los padres han pedido ese fuego, no tienen esa energía como tenía cuando eran jóvenes, y aunque son maduros, no están haciendo o sirviendo a Dios como Dios desea porque no tienen energía.
Pero los jóvenes tienen energía, los jóvenes tienen ese gozo y tienen ese fuego para servirle al Señor, y depende en el poder y la palabra de Dios para vencer en esta batalla de los malignos de Satanás. Después tenemos los hijitos, los nuevos cristianos, los que están aprendiendo. Déjame decirte que hay muchos padres o personas en esa edad, mayores, padres, escuche bien, que todavía están caminando con Pampers. Hay padres que todavía están en el nivel de hijitos porque no están creciendo en el Señor. Se mantiene como hijitos. Y tú le ves a ellos grandes, pero con Pampers, porque no están creciendo. Y tristemente hay muchos cristianos en las iglesias que todavía son bebés. Y son bebés por muchos años. No cogen o no tienen esa madurez. No tienen un deseo para crecer. No leen su Biblia. No oran. Y se quedan como hijitos. Se quedan como bebés. Rápidamente, creciendo es una transformación de nuestra vida a la imagen de su Hijo. Y quiero que conozcan algunos detalles y terminamos aquí en esta mañana para ayudarnos en cuanto a cómo podemos crecer y ser cristianos reales que crecen. Ojalá, hermanos, que tú tienes un deseo esta mañana para crecer en el Señor, pero el crecimiento espiritual se basa en el nuevo nacimiento. Obviamente, para tú crecer en el Señor, para tener un crecimiento espiritual en su vida, tiene que hacer lo primero, un nuevo nacimiento, tiene que ser un cristiano. Si no es cristiano, es imposible que tú puedas crecer en el Señor, porque no conoce al Señor. El primer paso es su base, que es el nuevo nacimiento. El crecimiento espiritual se basa en la obra del Espíritu Santo. Si queremos crecer y necesitamos ese crecimiento, es basado en la obra del Espíritu Santo que vive en nosotros, que me ayuda a mí a crecer y madurar en mi vida espiritual, pero depende en el Espíritu Santo. Un regalo del Señor para nosotros en momento de salvación. El crecimiento espiritual se basa en un conocimiento de la gracia de Dios. Si nosotros queremos crecer, tenemos que conocer la gracia de Dios. El crecimiento espiritual genera una actitud de humildad. Si queremos crecer en el Señor, necesitamos ser cristianos humildes. El crecimiento espiritual viene como efecto de una transformación real. Tiene que tener una transformación en su vida, y eso te va a ayudar en su crecimiento espiritual. Y último, el crecimiento espiritual promueve una actitud de servicio. Lo más que nosotros crecemos en el Señor, lo más yo quiero servirle al Señor. Promueve en nosotros una actitud de yo quiero servirle al Señor. Con sus ojos cerrados esta mañana, vamos a orar ahí sentado. Vamos a hablar con el Señor un momento. El Espíritu Santo te ha hablado sobre estos versículos, estas etapas que el apóstol Juan compartió con nosotros, y quizás ya Dios te ha mostrado en qué etapa tú eres. Si es un padre, es un cristiano maduro, está sirviendo al Señor, está leyendo su Biblia, está en la iglesia, tiene un deseo para crecer, está motivado para crecer, aún está usando lo que Dios te ha dado, esa madurez para ayudar a otros a crecer. Quizás en la etapa tuyo es un joven, un fuego para servirle al Señor, un deseo para crecer, pero todavía
Estoy luchando, estoy creciendo a ese nivel de madurez y poco a poco estoy llegando allá, conociendo que todavía me falta un poquito para crecer espiritualmente, pero estoy en ese camino y tengo esa pasión y leo mi Biblia y oro, estoy sirviendo al Señor, pero por el tiempo de la salvación, el tiempo de que yo soy salvo, pues estoy todavía en ese crecimiento. O quizás esta mañana tú eres un hijito, un bebé. Y no importa qué edad tú tienes, esta mañana tú puedes ser un bebé. Un bebé es un cristiano que conoció al Señor en estos días, estos meses, es nuevo para esa persona. Pero también es una persona que no está creciendo y se mantiene como un bebé. Aún salvo por 20 años como cristiano, todavía es un bebé porque no hay crecimiento, no hay deseo para crecer, no hay deseo para las cosas espirituales y se mantuvo como bebé porque no hay ese deseo en su vida. El apóstol Juan le pregunta a estos cristianos, mira, ¿dónde está ustedes en su madurez espiritual? Dios te dice a ti esta mañana, ¿dónde tú estás en su madurez espiritual? Tú estás creciendo. Quiero que te pregunte esto en su vida en este momento. Tú estás creciendo espiritualmente. Tú has visto en su vida aún este año un crecimiento espiritual. Tú estás aprendiendo de la palabra. Tu relación con el Señor está mejorando. Tú tienes una relación con el Señor personal, íntima y apasionado. Pero quizás tú estás cómodo. Estás cómodo en este mundo. Estás haciendo lo mínimo para el Señor. Está apareciendo a la iglesia para que el pastor te vea que está cumpliendo con viniendo a los servicios de domingo por la mañana, pero dentro de su corazón no hay un crecimiento, todavía es un bebé porque no hay un deseo para las cosas espirituales, solamente un deseo para cumplir. Yo leo mi Biblia para cumplir, no para aprender. Yo vengo a la iglesia para cumplir, no para que Dios obre en mi vida por medio del mensaje. Y esas personas se mantienen como bebés. Todavía son cristianos. Todavía tienen vida eterna. Pero no está creciendo. Aún es un tiempo de evaluar su decisión para el Señor. Y quizás no está creciendo, no tiene un deseo para las cosas espirituales porque realmente no conoce al Señor como su único Salvador. Solamente tú sabes al Señor. Y como Juan menciona de los jóvenes, si nosotros queremos vencer al maligno, tenemos que depender en el poder de Dios y que su palabra tiene que permanecer en nosotros. Señor, gracias por este momento. Gracias, Señor, por estos versículos que hemos estudiado, viendo estas etapas de la vida madurez espiritual de los cristianos. Y aún nosotros esta mañana podemos poner nosotros mismos en estas categorías. Yo soy padre, yo soy joven o yo soy hijitos. Señor, que tú nos ayudes a nosotros a crecer en todo momento. Que no me quede como un hijito, que no me quede como joven, que nosotros queremos llegar a esa madurez, no a perfección, porque sabemos que no vamos a ser perfectos hasta que tú vengas otra vez por nosotros, pero que estamos en ese camino para aprender, para ser más como ti. Señor, que cada persona presente, cada cristiano presente esta mañana tenga un deseo para crecer. Y mirando a su vida este año, puede decir, yo he crecido espiritualmente en mi vida y sigo creciendo y voy a seguir creciendo en el nombre del Señor. Eso que Dios desea para nosotros. Ojalá que eso que tú deseas para ti mismo también.
Oh Señor, que tú sigas obrando en nosotros para ser más como tú. Señor, que podemos vencer el maligno, Satanás, sabiendo que podemos solamente en tu poder y que tu palabra tiene que permanecer en nosotros, en nuestro corazón. Después Satanás puede huir de nosotros. Y Señor, ayúdanos con eso. Gracias, Señor, por este momento. Ayúdanos a seguir aprendiendo de estos detalles que el apóstol Juan está enseñándonos. Gracias por los hermanos que han llegado aquí en esta mañana en tu casa. Señor, que este pasaje fue de bendición para ellos y que podemos meditar en ella durante esta semana. Señor, tráenos otra vez esta noche a las 7 para que podamos seguir aprendiendo en el libro de Tito. Tú tienes algo especial para nosotros esta noche también. No queremos perder las bendiciones que tú tienes para nosotros. So permite que nosotros podamos regresar otra vez. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.